Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando el final del capítulo 22 del profeta Isaías para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Perversiones de la mayordomía. Perversiones de la mayordomía. Vamos a hacer la lectura en la nueva traducción viviente, que es la que hemos estado usando para nuestro tiempo devocional. Y la palabra de Dios dice, capítulo 22, versículo 15 al 25, final del capítulo 22. Dice, esto me dijo el Señor de los ejércitos celestiales. Enfréntate a Sebna, el administrador del palacio, y dale este mensaje. ¿Quién te crees que eres y qué haces aquí, construyéndote una hermosa sepultura, un monumento en lo alto de la roca? Pues el Señor está a punto de arrojarte lejos, hombre poderoso. Te agarrará, te arrugará y hará de ti una bola, y te lanzará a una tierra árida y distante. Allí morirás, y tus gloriosos carros de guerra quedarán rotos e inútiles. Eres una vergüenza para tu amo. Sí, te sacaré de tu puesto, dice el Señor. Te derribaré de tu elevada posición y entonces llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, para que te reemplace. Lo vestiré con tus vestiduras reales y le daré tu título y tu autoridad, y será un padre para el pueblo de Jerusalén y de Judá. Le daré la llave de la casa de David, la posición más elevada dentro de la corte real. Cuando él abra puertas, nadie podrá cerrarlas. Cuando él cierre puertas, nadie podrá abrirlas. Le traerá honor al nombre de su familia, porque yo le pondré firmemente en su lugar como un clavo en la pared. Le darán grandes responsabilidades y les traerá honor incluso a los miembros más humildes de su familia. Pero el Señor de los ejércitos celestiales también dice, llegará el día en que yo sacaré el clavo que parecía tan firme, saldrá y caerá al suelo, y todo lo que sostiene se caerá junto con él. Yo, el Señor, he hablado. Perversiones de la mayordomía o perversiones en la mayordomía. Sebna era mayordomo, o sea, canciller del rey, y es muy probable que fuese el jefe del partido que eh, estaba a favor de, de esta gran alianza, que defendía esta alianza contra Asiria. De una forma muy oriental, manifestó su orgullo preparando un magnífico mausoleo en lugar alto, como quien tuviese asegurada la estima de la posteridad. Isaías fue en busca suya en el curso de las obras emprendidas a este fin para lanzar contra él la fatídica predicción de los versículos 17 al 19. Eliasim había de tomar su puesto como consejero de la casa de David, que servía con fidelidad. Pero parece ser que los versículos 24 y 25, algo un poco difíciles de leer, indican que su parentela buscaría de tal forma apoyarse en el distinguido jefe de la familia que traería la ruina sobre todos. Este mensaje a Sebna es una reprensión de su orgullo, de su vanidad y seguridad. Veamos y observemos lo vano que es toda grandeza terrenal, que con la muerte acaba pronto. ¿De qué servirá si somos puestos en una tumba magnífica o cubiertos por el pasto verde? Los que cuando están en el poder dan vuelta y hacen saltar a los demás, serán justamente dados vuelta y hechos saltar. Eliakim sería puesto en lugar de Sebna. Los llamados a puestos de confianza y poder deben acudir a Dios por gracia que les capacite para su deber. La descripción del ascenso de Eliakim
lo hace nuestro Señor Jesús también observar en su persona. Describe su poder como mediador en Apocalipsis 3:7, que Él tiene la llave de David. Su poder en el reino del cielo y en el ordenamiento de todos los asuntos de ese reino es absoluto. Los reyes deben ser padres para los que están bajo su gobierno. La honra que los hombres dan a sus familias por su piedad y servicio debe ser valorada en más de lo que derivan de sus nombres y sus títulos. La gloria de este mundo no da al hombre verdadero valor ni excelencia, sino que le es colgada y pronto se le caerá. Eliakim se compara con un clavo en un lugar seguro. Toda su familia dependía de él. En las casas orientales se ponían en los muros hileras de largas estacas. De estas se colgaban las cosas móviles y los utensilios. Nuestro Señor Jesús es como un clavo en un lugar seguro. No puede perecer el alma, ni ese interés caer al suelo. Si por fe cuelga de Cristo, es como puerta abierta puesta ante el creyente, puerta que ningún hombre puede cerrar y conduce al cuerpo y al alma a la gloria eterna. Pero los que desprecian tan grande salvación encontrarán que cuando Él cierre, nadie podrá abrir, sea que cierre desde el cielo o desde cualquier otro lugar para siempre. Isaías añade en esta porción un breve epílogo a la profecía que ha dado, y para ello citó un ejemplo del amor al lujo y la arrogante actitud del pueblo de Jerusalén. El Señor envió al profeta a enfrentar a Sebna, el segundo del rey y administrador de los asuntos domésticos del palacio. Este hombre quizá decidía quiénes podían ver al monarca. Al igual que los hombres poderosos dentro de cualquier organización, como sugiere la frase, los carros de tu gloria, Sebna cumplía sus funciones dando grandes muestras de su propia importancia. Isaías encontró a este funcionario haciendo los preparativos para construirse su sepulcro en un lugar alto, donde quería, tras su muerte, continuar ocupando un lugar de honor y prestigio. Pero su arrogancia lo enemistó con Dios y su profeta anunció que Sebna no solo iba a perder su posición, sino que terminaría deshonrado. Su cargo le sería dado a Eliakim, hijo de Hilcías. Dios había escogido a otro para reemplazar al segundo del rey, el que alguien sea designado por Dios como mi siervo era y es un alto honor. Eliakim iba a servir al Señor y según lo que notamos, además sería un administrador capaz que será un padre para el morador de Jerusalén y para la casa de Judá. Eso implica interés, aprecio y amor por los demás como el de un padre por sus amados hijos. Al respecto, Lutero escribe: un administrador público sabio es una bendición de Dios. A tal hombre se le llama un apoyo seguro y por medio de un buen hombre como este se logran muchas cosas. Escrito de las obras de Martín Lutero, volumen 16, página 180. Eliakim y Sebna vuelven a aparecer en el capítulo 36 de la profecía de Isaías, quienes junto con Joab salen a hablarle al comandante de las fuerzas asirias cuando éstas amenazan a Jerusalén. Allí se presenta a Eliakim como al mayordomo y a Sebna como el escriba, dando la impresión de que este último ya había sido degradado y el primero ascendido. Isaías capítulo 36, versículo 3. El Señor escogió a Eliakim para llevar a cabo sus propósitos, pero la profecía
toma un giro inesperado cuando su familia, aprovechándose de la posición que tenía, dejó de servir al bienestar del reino. El funcionario perdió su posición. Quizá tenemos aquí una lección acerca del servicio a Dios. Todos somos sus servidores y Él decide cómo nos usa. El Señor de la iglesia determina nuestra función y el tiempo que debemos servir. Nosotros terminamos cuando Él decide que nuestro tiempo y nuestra obra ya no son útiles a su buena y misericordiosa voluntad. La clavija es retirada. En el caso de Eliaquim, la destrucción del pueblo de Dios se vislumbra. El Señor no pospondría su juicio, pero Él encontró la manera de que Eliaquim sirviera fielmente. Así que si hablamos de las perversiones de la mayordomía, las perversiones de este que ha sido escogido como servidor, como siervo, tendríamos que observar esta historia muy de cerca. Tenemos aquí a un primer ministro presuntuoso. Esta es la única profecía, la única denuncia personal de Isaías contra un individuo, contra una persona. Sebna probablemente era un extranjero al servicio del rey como mayordomo del palacio real. Cuando Sennacherib derrotó a Egipto, el partido egipcio que tenía las riendas del gobierno en Jerusalén bajo Ezequías perdió su influencia y en consecuencia también la perdió Sebna, el consejero del rey. En su afán por tener mejor posición, Sebna había labrado un sepulcro entre los de los reyes y príncipes de Judá, aunque no era un ciudadano ni un venerable patriarca. Jehová, que lo había cubierto de excelentes vestiduras, ataviándolo lujosamente, estaba a punto de hacer de él una bola y echarlo a rodar a una tierra de cautiverio. Allí irán a parar también sus carros de gloria, que habían traído vergüenza y desprecio sobre la casa de su Señor. No contento con cabalgar en una mula o un caballo como un funcionario común y corriente, debía mostrarse en público sobre soberbios carros. El veredicto del Señor es: te arrojaré de tu lugar. Hay una elevación y caída de Eliaquim. La política había alcanzado un nivel tan bajo que lo único prudente para la ciudad era un cambio de ministerio. Eliaquim significa Dios establecerá, y Dios se refiere a él como mi siervo. A él le serían transferidos las vestiduras y el talabarte, es decir, el cinturón de Sebna, y se convertiría en padre, benefactor al morador de Jerusalén. La llave de la casa de David sería el símbolo de su autoridad. Sería como un clavo en un lugar firme y tendría una posición de honor entre los suyos. Pero aunque llevara honra y respeto a la casa de su padre, el haber llenado puestos importantes con vasos menores, es decir, parientes sin valor e incompetentes, sería una ruina. ¿Cuánta carga puede soportar un clavo? La suerte del clavo sobrecargado es tan penosa como la de la piedra rodante. Guárdese del nepotismo, el moderno estadista o la iglesia. Guárdese de esta situación de favoritismo, de predilección y de parcialidad cuando hablamos de asuntos del Estado o de la iglesia. En el caso de la ciudad presuntuosa tenemos la tragedia del desprevenido. En el caso de Sebna, también la tragedia del orgulloso y la tragedia del desvergonzado. Y en el caso de los parientes de Eliaquim, la tragedia de los indignos. Cuando se considera la ciudad tumultuosa y sensual, se ve lo adecuado del título que vemos acerca de la visión del valle de Hinnom. El Gehenna simboliza el destino de todo el bajo y presuntuoso
sensualidad o refinamiento, sea en la antigüedad o en los tiempos modernos. Este mensaje a Sebna y a Eliakim trae también enseñanza para nosotros. Además de no depositar la esperanza en sus propias defensas, los judíos no debían confiar en sus líderes. Sebna representa a los líderes malvados. En tiempo de crisis, en vez de pensar en la gente, pensaba en perpetuar su propio nombre. Puede ser que fuera corrupto y que usara los dineros del Estado para su propio bien. Su castigo sería la deportación, muerte y pérdida de su puesto. Cuando esto se escribió era mayordomo, el segundo del rey, pero en los capítulos 36 y 37 le vemos ya como escriba. Algunos creen que era jefe del partido proegipcio que dependía más de Egipto que del Altísimo. Eliakim representa a los líderes buenos, a los líderes prudentes. En los capítulos 36 y 37 demuestran que llegó a ser mayordomo en lugar de Sebna. Este administrador sería siervo de Dios y como un padre para el pueblo. Las llaves representan la autoridad que tenía. Sería como un clavo, como hemos dicho, muy firme en quien se podía confiar. Pero el pueblo no debía depender de él porque vendría el día en que no podrían confiar en él. El mensaje es claro. No confíen en los líderes, ni buenos ni malos. Dependan solamente del Santo de Israel. Podemos hacer aquí una reflexión muy sencilla. ¿En quién hemos depositado nuestra confianza? ¿De quién dependemos? ¿Quiénes son nuestros modelos de conducta? Tengamos cuidado de confiar en el hombre, porque esto puede ser maldición. Los buenos no son permanentes. Si dependemos de ellos, algún día nos decepcionarán. Por su lado, los malos cometerán errores y también seremos decepcionados si confiamos en ellos. Es mejor confiar en el Señor. Así que esta historia que hemos visto ahora sobre Eliakim y sobre Sebna, tenemos un contraste, tenemos un choque sobre quien ha sido promovido, sobre quien ha sido destituido, con a lo mejor hasta con cierto grado de descrédito, dolor y pena para aquel que ha sido destituido. En su relación con Dios, a Sebna se le denominó siervo, mayordomo. En su relación con los hombres, sería padre de comunidad. Sin embargo, su caída vendrá del mismo paternalismo mal entendido, es decir, por su incapacidad para decir no a los zánganos de su familia que buscaban su padrinazgo, por menores que hayan sido sus intenciones, por mejores que hayan sido sus deseos, era un abuso de su función. Y las más firmes promesas de Dios no son nunca garantía para cubrir esto. La llave de David cabe en este contexto de responsabilidad. Una llave era un objeto sustancial que se guardaba en el cinturón o colgando del hombro, pero las palabras en el versículo 22, con su eco en el capítulo 9, versículo 6, hacen hincapié en la responsabilidad dada por Dios que acompañaban dichas palabras, es decir, para ser utilizadas en el interés del rey, abrirá y cerrará, significan el poder para tomar decisiones que nadie bajo el rey podría anular. Este es el trasfondo de la comisión a Pedro y a la iglesia, con la advertencia contra el abuso. Como se infiere de lo expresado anteriormente, sin embargo, la autoridad final en esos términos es reclamada para Cristo mismo. Este juicio contra Sebna, no se nos dice cuál es la razón por la que aparece aquí su juicio. Sebna era un oficial, pero aunque estaba en el segundo puesto,
es decir, después del rey, no se nos dice la razón por la cual sería separado de ese lugar. Quizás se opuso al mensaje de Isaías relacionado con el juicio inevitable e evidentemente compartía las actitudes de los habitantes de Jerusalén que Isaías había descrito. La iniquidad de Sebna quizá se debió a que quiso hacerse célebre labrando un sepulcro, como muchos que la gente hacía en las naciones circunvecinas. Tal vez pensó que si fuera enterrado en una sepultura prominente, es decir, un lugar alto, su nombre perduraría sin importar las condiciones que hubiera. Sin embargo, Isaías profetizó que Sebna, en lugar de tener un lugar de descanso permanente, sería degradado y moriría en una tierra extraña y grande, probablemente Asiria. No hay registro de lo que le sucedió fuera de la profecía de Isaías. Así que esta profecía contra Sebna aparece como un apéndice de la profecía del Valle de Visión. Sería porque este Sebna constituye un ejemplo de desfachatez, de cara dura, de deshonra de la casa real y de insolencia contra Jehová y su siervo Isaías. ¿No será él uno de los que decían ante el profeta, comamos y bebamos, que mañana moriremos? ¿No será él uno de los que arrastraron al rey Ezequías tras la suicida política egipcia de tantas desgracias que ocasionó a Israel? Sebna parece no haber sido judío, sino un extranjero. El nombre de su padre no se da, por lo cual se supone que él no tenía raíces en Judá. Su nombre es arameo, lo que hace suponer que era sirio, pero Sebna de ninguna manera era un temeroso de Jehová o un fiel prosélito a la fe de Israel como Urías el Eteo. En el versículo 16, el profeta incluye 3 veces la palabra aquí para hacer énfasis en el hecho de que Sebna no pertenecía al pueblo de Dios ni a Jerusalén, ni tenía que ver con ellos. Sin embargo, había mandado labrar su sepulcro allí, justo en Jerusalén, alto en la peña, a la manera de los miembros de la nobleza real de Judá. Así que estas palabras que son expresadas aquí ahora son un juicio para aquellos también que son servidores. El mensaje de Isaías en contra de Sebna, que ejemplifica el liderazgo egoísta y ciego, radica en 4 partes. Una fórmula profética de introducción en el versículo 15, una acusación en contra de Sebna por intentar pasar a la inmortalidad, seguida de una sentencia judicial de morir en desgracia. Tercero, una descripción de cómo debe ser un mayordomo, ejemplificado en Eliakim, seguido por una proclamación de que también deberá caer, y una fórmula profética de conclusión en el versículo 25. Así, mayordomo se refería al alto oficial de gobierno, quien era responsable de llevar el reino y sus dominios, y Sebna y Eliakim, aunque uno bueno y el otro malo, también perecerían. Esto definitivamente nos tiene que referir a que Sebna, el administrador del palacio en la corte de Ezequías, se había enorgullecido, se había ensoberbecido, y eso traería su ruina. Dios le dice por medio de Isaías que sus esfuerzos serían inútiles. El Señor le arrojaría a la cautividad como una bola y moriría en tierra extraña para que así sea recordado. Quizás Sebna encabezó este partido que puso su confianza en una alianza con Egipto en lugar de buscar el rostro de Dios. Y después de que Sebna fue degradado, Eliakim, Dios le reemplazaría. Como tipo del Señor Jesús, Eliakim será un gobernante responsable y compasivo, con plena autoridad. Se le dará esta llave de la casa de David que hemos hablado, para controlar los aposentos reales y escoger los siervos de la casa real.
Apocalipsis 3:7 dice que el Señor Jesús tiene la llave de la casa de David. Eliakim será firmemente establecido en su posición y tendrá completa autoridad en su área de servicio, ya que Eliakim es claramente el clavo hincado en lugar firme. El hecho de que sea quitado y caiga puede referirse a la cautividad de la casa de Judá, de la cual él era representante. En estos versículos tenemos esta profecía sobre una persona. Así que hemos visto que naciones, pueblos, comunidades y las personas también son afirmadas por Dios o son quitadas bajo los propósitos de Dios. Cumplamos nuestro trabajo, hagamos nuestra parte, dependamos de Dios. Sebna era este chambelán y tesorero del rey, sobre quien recayó el juicio de Dios por su falta de confianza en el Altísimo. Que no seamos nosotros sorprendidos teniendo falta de confianza, fe y esperanza en Dios. Eliakim fue su sucesor y sirvió como padre, como consejero de Jerusalén. Eliakim, como hemos visto, era un prototipo de Cristo. Lo que se dice de él, se dice de Cristo en Apocalipsis. Sebna, el mayordomo del palacio u oficial del mismo, era materialista como el resto de la gente de Jerusalén. Quizá perteneció al grupo que no solamente desechó la profecía, el consejo que dio Isaías, sino que apoyaba su fe y su confianza con la alianza con los extranjeros. El Señor reveló que Sebna perdería su posición y que Eliakim lo reemplazaría porque así le placía a él. Este sería entonces en quien pudieran confiar como un lugar firme los moradores de Jerusalén. Lamentablemente también Eliakim caería. Al final del versículo 25 dice, pero el Señor de los ejércitos celestiales también dice, llegará el día en que yo sacaré el clavo que parecía tan firme. Saldrá y caerá al suelo, y todo lo que sostiene se caerá junto con él. Yo, el Señor, he hablado. Esto nos trae una sencilla pero contundente lección. Confiemos en Dios. No confiemos en los hombres. No depositemos nuestra confianza y esperanzas en el hombre. Confiemos y depositemos nuestra confianza en aquel que no puede ser conmovido. Confiemos en nuestro Padre Celestial, porque de Él podemos tener plena seguridad y plena confianza. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos, Señor, porque nos permites, Señor, despertar y ver la maravilla, Señor, que tú nos permites al tener vida y tener la oportunidad de disfrutar este día. Padre bendito, Señor, gracias por tu provisión, por tu cuidado durante el descanso de la noche, Señor. Permite, Señor, que ahora con la luz del día podamos tener la oportunidad no solo de glorificar tu nombre, Señor, sino también de hablar de ello a otros hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, Señor. Que otros más lleguen al conocimiento de tu palabra, que más gente te reconozca y conozca en ti al Padre Supremo, Señor, al bendito Dios, Señor Todopoderoso, Señor, y además el don perfecto que tenemos en Cristo Jesús, la promesa de vida eterna y el rescate que tenemos por medio de la sangre de Jesucristo en el Calvario. Padre bendito, Señor, gracias por todas tus bendiciones, gracias por lo que has hecho, gracias por lo que estás haciendo y gracias, Padre, por lo que harás, porque siempre tu misericordia es sobre nosotros, tu amor inagotable es sobre nosotros y tu fidelidad, Señor, es para siempre. Señor, permite que más hombres, mujeres y niños lleguen al conocimiento de ti, lleguen al conocimiento de Cristo, Señor, y que un día glorioso, todos unidos, cantemos alabanzas a tu santo nombre, Padre. Gracias,
Gracias, Señor, por todas estas cosas. Todo lo ponemos en tus manos, todo lo rogamos y clamamos a ti por los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén, amén y amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.